Ya se encuentran con nosotros nuestros compañeros Adrián Ramírez López y también Astrid Virginia Flores Fuerte, a quien les damos la entrada y también les deseamos que pues que estén teniendo un excelente día. Muy buenos días, Astrid, muy buenos días, Adrián. Gracias, Aníbal, Anaí, qué gusto estar con ustedes como cada semana. Igualmente esperemos que estén teniendo un gran día y pues también un saludo ahí a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo a través del canal de Contralínea. Hola, Anaí, Aníbal, amigos de Contralínea, pues aquí navegando en los ríos de México. Ya estos ríos caudalosos no llevan agua prácticamente, llevan autos y aquí vamos desde el río Consulado transmitiendo para Contralínea. Buen día. Buen día a ambos y bueno, con esa particularidad, ahora Adrián transitando la Ciudad de México. El día de hoy tenemos el tema con ustedes sobre el caso del Ceferezo 14 y las violaciones a derechos humanos y el silencio de las autoridades. Les paso la palabra para quien la quiera agarrar en torno a este tema y también a que nos digan pues cuáles han sido estas violaciones a derechos humanos en este Ceferezo número 14. Gracias, Aníbal, Anaí. Pues justamente yo creo que lo que está pasando en el Ceferezo 14 de Durango no es un hecho aislado. Hemos venido denunciando a través de este espacio que ustedes nos brindan, pues esta situación de violaciones a derechos humanos que ha pasado en diferentes centros penales del país. Entonces, pues hay que preguntarnos, pero sobre todo preguntarle a las autoridades qué están haciendo para atender estas denuncias que se han presentado, qué están haciendo para atender estas quejas e investigar. Y a pesar de que no es un hecho aislado, sí nos llama la atención que ya más de una treintena de familiares se ha acercado para pedir el apoyo y lo más preocupante es que siguen llegando cada vez más y más personas denunciando pues las malas condiciones en las que se encuentran los internos dentro de este penal. En primer lugar, pues la cuestión de la salud, que pues es una constante que se ha denunciado en distintos centros del país, que no se les da la atención médica que se necesita, que no se les brinda el medicamento o este es muy escaso el que les dan, y la familia debe de pagar por este medicamento, este poco medicamento que les llegan a brindar dentro del centro, los familiares lo pagan y aparte lo compran por fuera lo que les haga falta, es decir, no se está garantizando el derecho a recibir atención médica, a recibir el medicamento para tratarse, siendo los familiares pues, los que absorben estos gastos que aparte de todo lo demás que tienen que pagar, pues ya se suma, ¿no? A todo el gasto que tienen que hacer. Y en segundo lugar, también los familiares específicamente de este centro han denunciado la insalubridad en el tema del agua, que al ser un agua que es tratada les ha ocasionado problemas en la piel y además pues han expresado que esa misma agua con la que se bañan es la misma que les dan de tomar a los internos, lo que les ha ocasionado ya problemas intestinales como tifoidea y problemas en la piel, lo cual pues no fue atendida adecuadamente por el personal médico y pues las familias han tenido que hacerse cargo desde fuera para ver cómo ellos llevan pues lo que ellos creen que es conveniente para que ellos puedan tratarse de estas enfermedades que han surgido y también pues el tema de la alimentación, ¿no? Que es otra cuestión muy recurrente y específicamente ellos han denunciado que no se les da la comida, que ellos deben de pagar por esa comida y aproximadamente tan solo en pura comida los familiares deben de destinar cerca de 2,100 pesos para que puedan pagar la comida dentro del penal y eso solamente para quienes tienen tienda, que es esta pequeña como cooperativa que se hace, que ellos mismos forman dentro del centro, pero que con precios sumamente altísimos y que pues muchos no tienen la solvencia para poder comprar en la tienda. Y esto pues para quienes pueden comprar, pero para quienes no pueden comprar la comida, pues
se ve un poco más difícil la situación porque pues no comen o comen muy poco y esto también ya ha llevado a una situación pues grave en la cuestión de salud porque incluso los familiares que han podido entrar a ver a sus internos pues han denunciado que ha habido ya una pérdida de peso considerable en algunos de ellos a causa justamente de la mala alimentación, lo que pues podría también desencadenar en mayores problemas de salud, ¿no? Y no conforme con esta situación que están atravesando, pues los familiares han denunciado este aislamiento en el que se encuentran sus familias y no les permiten hacer las llamadas, les han limitado el tiempo en los que ellos pueden hablar. Entonces, esta serie de circunstancias que parece que pues se repiten y se repiten en diferentes centros, ahora pues nos está llegando estas denuncias por parte del centro de ahí de Durango y que no se está hasta el momento hablando del tema, ¿no? Y a esto hay que sumarle varias otras cuestiones, pero quiero darle también ahí la palabra a Adrián para que él nos comente acerca de lo que estoy diciendo hasta el momento, Aníbal Anaí. Bueno, podríamos nosotros decir que esto no es noticia, no es nada nuevo, no es algo que aporte al debate o a las circunstancias de la realidad nacional, pero hay que tomar en cuenta que a raíz del traslado de una cantidad importante de personas con un alto valor como delincuencia, eh, ese, esa extradición o ese pedimento que los llevó a que los trasladaran de México hacia Estados Unidos, generó una crisis al interior concretamente del centro del Ceferezo 14, que primero las familias estaban angustiadas porque no sabían qué estaba pasando. Creo que es muy importante que las autoridades de los centros penitenciarios y además de las entidades federales que regulan a todos los centros prevean los riesgos que puede pasar estas situaciones porque podrían desencadenar situaciones de motín, de confrontación, de que los familiares adentro protestaran, afuera estuvieran protestando, cuando simplemente se anuncia que hay medidas disciplinarias que hay que tomar en cuenta y que, por lo tanto, no haya preocupación. Pero al no informarle a los familiares, al restringirles las llamadas, y otra cosa que es muy lamentable, es que de los presos que iban a ser visitados ese día, pues no pudieron entrar sus familiares y muchos de ellos tuvieron que viajar desde diferentes lugares para llegar allá con la frustración de no haberlos podido ver y sin embargo la falta de sensibilidad para indicarles pues qué era lo que pasaba es lo menos que debiera hacer la autoridad al respecto. El otro punto que es importante decir es lo que decía así, de que la misma agua con que se bañan es con la que toman agua. Bueno, sí es la misma agua, pero no con la que se bañaron, pero digamos la calidad del agua hay que revisar qué es lo que está pasando, esta situación de queja, el asunto de los medicamentos que tiene que ser garantizada por la autoridad, el pago de los medicamentos, la atención médica especializada. ¿Por qué no hay esta acción más enérgica de parte de las autoridades, de todos los órdenes de gobierno que tienen que ver con la situación penitenciaria, para que se modifique el asunto? Es decir, ¿para qué estar dejando acumular quejas cotidianas, constantes, muchas de ellas de un mismo preso? Porque hoy le dieron el medicamento, pero es una enfermedad crónica degenerativa, no le atienden, no le dan la cirugía, no le dan la rehabilitación y tiene que estar metiendo amparos y todo eso es un costo para el erario,
¿Por qué? Porque un juicio de amparo tiene sus costos, hay que notificar, hay que hacer una serie de cosas cuando lo que habría que hacer es dar el medicamento y punto. Lo mismo pasa con el tema de la alimentación. Se supone que los centros, estos llamados CPS, tienen que garantizar todo lo que el interno necesita ahí adentro. Y entonces no se le da toda la alimentación completa, no se le da todo lo que necesita la persona, y entonces esto hace que la persona tenga que pedirle a la familia que le deposite para poder gastar. Y el llamado es a las autoridades para que con Profeco se vea que tienen que darse los precios del mismo costo que se dan afuera, incluso como son compras consolidadas, porque hay una gran cantidad de presos, podría encontrarse ahorros y esto ayudaría mucho a la gente. ¿Por qué? Porque la pena se convierte en trascendental. Ellos le llaman personas privadas de su libertad. Eso suena muy bonito, porque lo único que está restringido en sus derechos es el derecho a la libertad de la persona. Sin embargo, se traduce en una pena trascendental cuando la familia se ve afectada y tiene que pagar, tiene que enviar los recursos para que se pueda mantener la persona en prisión. Ahí están las denuncias donde están mencionando cómo han bajado de peso los presos, cómo se les ha restringido las llamadas, cómo se les ha impedido las visitas y no se le avisa al familiar diciéndole, mire, no venga porque va a tener esta dificultad. Ellos sabían de antemano, esos operativos no son así como inmediatos, con unas cuantas horas podrían haberle avisado y con ello evitar tantos gastos de la persona y sus familiares. Entonces, Anaí, Aníbal, creo que hay que tomar en cuenta que no es solamente un asunto de que el preso se le beneficia o se le apoya y mucho menos, sino es los gastos que el erario hace y que a nosotros nos cuesta como sociedad y como país en un asunto que no contribuye a garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad y distrae recursos que tenemos como pueblo nacional. Claro, Adrián, Astrid, sin duda alguna es muy importante porque lo que estamos viendo en estos temas que nos vienen presentando, pues es una violación sistemática a las reglas Mandela que también anteriormente ya nos habían presentado, que pues son estas condiciones mínimas en que deberían de estar las personas que se encuentran privadas de su libertad en estos centros que pues pretenden ser de reinserción, pero que pues ya veíamos que tampoco lo son. Yo quería preguntarles, el hecho de que en este tipo de centros particularmente en el Ceferezo 14, estén perfiles considerados por las autoridades como de alto rango, como es el caso de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, pues ¿cómo incide este tipo de perfiles que pues son considerados como de alto rango en la forma también en que pues se llevan a cabo los filtros y que también eso pues tendría un impacto en pues los demás presos o las demás personas que se encuentran recluidas en estos centros y también tiene un peso para sus familias? Entonces la pregunta sería cómo incide y si de verdad debería de haber una incidencia en este tipo de cuestiones. Sí, déjame comentar brevemente. Hay que tomar en cuenta que son muy pocos los presos que tienen una capacidad de corrupción, de generar problemas al interior, porque son pocos los que realmente tienen tanto recurso como para poder tener ciertos privilegios, pero la mayoría está siendo afectada y ese es el problema. Lo que nosotros requerimos precisamente es el análisis adecuado de la pena para evitar que las personas no sean juzgadas por el mismo delito. Simplemente hablar de delincuencia organizada, hablar de secuestro, lleva a prisión a personas que ganaron unos pesos presionados con temor porque los podrían matar o hacerle algo a sus familias, enganchándolos a estos grupos delincuenciales,
mientras los grandes capos siguen afuera o negocian para que les den beneficios mientras la gente allá queda en prisión. Y ese es el tema más fundamental que debe de tomar en cuenta nuestra teleaudiencia, y que hagamos hacer llegar a las autoridades del gobierno de México para que se modifique esta situación, Anaí. Así es. Adelante. Bueno, también comentando, ¿no? Esto que hablábamos del tema de las visitas, yo creo que también eso es algo que se tiene que revisar, precisamente hablando de esta incidencia, lo que pasa cuando los familiares llegan a visitar a sus internos y que les hacen esta prueba de las manos para revisar si no tienen algunos restos de sustancia o algo por el estilo, y esta prueba de rayos X, creo es, para ver pues si no llevan algo que pueda ser prohibido para entrar, sin averiguar más allá. Creo que se tiene que revisar también este tipo de pruebas que se hacen, investigar también qué tan eficaces son y qué sustento tienen estas pruebas, porque el simple hecho ya de agarrar las llaves o agarrar las monedas que llevan dentro de sus bolsos para sacarlas y que les hagan la revisión, ya con eso, si les pasan la prueba, ya va a salir positiva, y con esa excusa les niegan las visitas, y entonces pues ya eso causa un estrago, como decíamos, en lo económico, pero también en lo emocional, porque cuántos kilómetros no recorre una persona para ver a su familiar en el centro. Entonces eso también creo que se tiene que revisar y que valorar la efectividad de estas pruebas para pues evitar no transgredir este derecho de visita. Y pues todo esto nos ha llevado también a preguntar qué es lo que están haciendo las autoridades para investigar lo que está pasando en el caso de Durango, cómo se inicia este proceso de investigación, si los familiares pues ni siquiera habían podido poner su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Afortunadamente, ya ahorita, gracias a una reunión que sostuvimos con ellos y con algunos de los familiares precisamente del centro, que tuvimos una reunión con la tercera visitaduría, pues ya se están recibiendo las quejas y se está empezando a asesorar para también las familias sepan cómo hacer estas quejas, y se están haciendo las gestiones para averiguar qué es lo que, en primera instancia, pues qué es lo que está pasando, ¿no? Respecto a esto. Pero sí debemos de señalar que pues preguntar, ¿no? ¿Cómo es posible que la comisión diga que no tiene ninguna queja de este centro, que incluso ya fueron a hacer su visita y que nadie les dijo nada, no hubo una queja? Pues esto es obvio, porque ellos pues por miedo o por alguna cuestión no van a decirlo, menos estando dentro del penal, ellos no van a decir nada, y el único medio que ellos tienen para alzar la voz es a través de sus familias. Y si ahora ellos no pueden hablar con sus familiares por teléfono, si los familiares han dicho que los notan ya diferentes, ¿no? En su manera de comunicarse, como más cohibidos, más callados, ya no pueden hablar, pues obviamente a ellos los ponen en una situación de alerta de que algo está pasando dentro del penal y que se tiene y que se pide que se averigüe. Y creo que es a través de los familiares el único medio que ellos tienen para hacer sus denuncias y decir lo que está pasando. Pero vuelvo a lo anterior, ¿no? La comisión no había tenido quejas porque ni siquiera se estaban recibiendo. Cuando los familiares llamaron para hacer sus quejas en la comisión por vía telefónica, el personal que les atendió no les permitió hacer su denuncia, no les permitió hacer su queja. Pero bueno, al menos por el momento, y afortunadamente esto es algo que ya se está resolviendo, porque pues sí es importante para poder saber qué es lo que está pasando, pues primero tienen que los familiares hacer sus denuncias y sus quejas correspondientes para que en base a ello, pues ya la comisión pueda iniciar este proceso para saber qué es lo que está pasando con todo lo que ya los familiares han estado denunciando. Entonces, pues sí, afortunadamente ya las quejas se han estado haciendo por vía telefónica, sobre todo, pero pues es eso, ¿no? Es la llamada no nada más a la comisión, sino también a las autoridades del mismo centro a que revisen y a que atiendan esta situación para que no se sigan vulnerando los derechos de los familiares
y de los internos. Aníbal Anaí, pues ese es el llamado. Claro que sí, Astrid y Adrián, y bueno, desde luego que hace un momento con esta recuperación de las reglas Mandela que mencionaba mi compañera Anaí, y recuperando también los otros casos que hemos visto acá, no solamente este del Ceferezo 14, también el otro caso de Querétaro, en fin, más que la excepción termina siendo la regla esta violación a derechos humanos y sobre todo el nulo acceso a alimentos sanos, a agua saludable, a las medicinas también. Brevemente, ¿con qué les gustaría cerrar esta participación el día de hoy? Bien, sí, creo que es muy importante mencionar que como pueblo, como país, ahorramos más, gastamos menos si se respetan los derechos humanos, porque el gasto que se tiene que hacer en gestionar una queja, en mandar un visitador, en corroborarla, en hacer oficios, en entregar y venir y mandar papeles y comprobantes, el tener que promover juicios para que eso se respete, el tener que estar señalando administrativamente las cosas, podría resolverse simplemente cambiando el modelo. Y ese modelo CPS hay que investigar bien quiénes, como ya se sabe, están detrás. La Auditoría Superior de la Federación ya había hecho algunos avances, también había hecho ya la propia UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que estaba detrás de los grandes negocios que Genaro García Luna dejó instalados en ese proceso del imperialismo carcelario, y que se vea y se audite la ineficacia que tienen esos instrumentos porque no se están usando de manera adecuada y sirven simplemente para negarle el acceso al centro penitenciario de manera discrecional a las personas. Hay que entender que el contacto con los familiares es fundamental y por eso debe de promoverse, y agradecemos mucho también a la CNDH desde la presidencia hasta la tercera vistaduría, que una vez que se detectó esta situación, se dieron a la tarea de inmediato de atender a los familiares, y creo que esto nos llevará a buen puerto. Sí, es, y luego, Gracias. bueno, también como Sí, sí, sí. comentario final, pues con motivo del 8 de marzo, que ya ¿Me es escuchan? mañana, pues también hacer ese comentario, ¿no? De ese llamado a las autoridades también a que revisen el tema de las mujeres en reclusión que han sido víctimas de tortura sexual al momento de su detención y ya durante su estancia en los centros. Hay que hacer también ese llamado para que la comisión y la CEAP también revisen estos casos que como el caso de Jessica Vázquez Fonseca sigue ahí en el limbo en la CEAP, que no se le ha otorgado la reparación de daño por todo lo que ella pasó, que si recuerdan ella fue detenida injustamente y después de tantos años liberada, pero pues ya quedó con ese estrago que le dejó la tortura sexual que ella vivió. Entonces también ese es el llamado con el motivo del 8 de marzo, a que las autoridades también presten atención a lo que está pasando en los centros de reclusión femenil, lo que está pasando también en el Centro Penal de Coatlán del Río de Morelos, donde ya se ha registrado, si no mal recuerdo, cerca de 16 muertes. Entonces, todo eso es lo que se tiene que revisar y atender en cuanto antes de que esta situación se agrave aún más. Aníbal Anaí, pues ese es el llamado a las autoridades a que se investigue y que se atienda. Claro que sí, y bueno, ya está esta denuncia puesta aquí en el programa de la revista Contralínea para que se pongan las cartas en el asunto y se atienda esta situación que no es particular de uno solo, sino más bien, como decía hace un momento, hay varias expresiones y varios ejemplos de esto. Astrid, Adrián, les agradecemos por la participación el día de hoy y esperamos seguir contando con ustedes el siguiente viernes. Les deseamos una excelente tarde y buen fin de semana. Gracias, Gracias. buen fin de Un fuerte semana, un abrazo abrazo. y nos vemos en las Abrazo. marchas del 8 y el domingo en el Zócalo.